tema de hoy es la ancianidad. Cuando uno recorre el texto bíblico, que de alguna manera importante nos está mostrando no solamente la revelación de Dios para el hombre y la mujer, sino también hay un evidente, claro o clara voz profética. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando Dios en la palabra le da tanta importancia a los sectores de la sociedad que habitualmente y ahora parecería ser más que nunca se descartan, se relegan, se discriminan, se olvidan. Cuando uno ve la importancia que en la Biblia tienen los niños, los pobres, las viudas, los huérfanos, la mujer, los ancianos, es porque en la mirada soberana de Dios, revelada en su palabra, hay un mensaje, hay una llamada de atención. No nos olvidemos de los que seguramente muchos se van a olvidar. Y la misma palabra dice que hay un primer mandamiento con promesa, que es el que dice: honra a tu padre y a tu madre, porque si lo haces, y me gusta mucho que dice, tendrás una larga vida. Hay un mensaje claro de recordar, honrar con todo el peso de esa palabra al padre y a la madre toda la vida, hasta que son ancianos y hasta el último segundo de su vida. Pero la promesa para que sea larga tu vida, creo que ahí también hay un pensamiento de recordar que algún día vos también vas a ser anciano. Es una promesa con un aviso, con una advertencia. Honra a tu padre y a tu madre para que tus hijos, cuando seas anciano, también aprendan a honrarte. De manera que para abrir el diálogo nomás, en este tema tan importante de las personas que llegan a sus últimos años de vida, después de haber recorrido todo el camino de la vida. Qué importante saber honrarlos y qué importante entender la importancia que Dios mismo le da y que nos invita a nosotros a darle a los ancianos. El tema de la ancianidad puede llegar a ser enfocado, y de hecho así ocurre en el Talmud, desde dos ángulos. Hay uno que hace a nuestra moral común, que es respetar la vida. Uh-huh. Toda persona tiene que ser cuidada, toda persona tiene que ser respetada en su condición de tal. El primer respeto se manifiesta a través de cuidar de que tenga un alimento digno, una vivienda digna, que es lo mínimo. Si no honramos la vida, estamos socavando una de las bases estructurales de todo el pensamiento bíblico, de todo el compromiso que el pueblo de Israel tomó con Dios, que se puede definir en esas palabras: honrar la vida, porque al honrar la vida estamos honrando a Dios. No hay vuelta que darle. La única manera de que se puede honrar al Dios de Israel desde el punto de vista bíblico, que es la heredad que tomaron las distintas iglesias cristianas, al tomar lo que el cristianismo llama el Antiguo Testamento como parte fundamental del Nuevo Testamento. Si queremos, entonces decíamos, mantener esa base para honrar a Dios, o esa concepción para honrar a Dios, tenemos que honrar la vida.
empiezo a honrar a Dios en la medida que honro a mi prójimo, o sea, el que se halla próximo a mí. Es eso indiscutible. Pero hay un versículo que, más allá de honrar al padre y a la madre, que eso es una cuestión muy especial, son los progenitores, son aquellos que junto a Dios me han dado vida, que merecen consideraciones especiales. Hay otro versículo que también me habla de los ancianos y que aparece en el capítulo 19 de Levítico, donde dice: delante de aquel que, del canoso, iba a decir así, aquel que luce canas, pero ahí no aparece el verbo lucir. Delante del canoso, takum, habrás de pararte, vehadarta pnei zaken, y has de reverenciar la cara del viejo. Zaken, del anciano, del viejo. ¿Cómo se interpreta este versículo? Porque acá ya no es solamente cuidar, sino él está allí, yo me tengo que poner de pie, tengo que tomar consideraciones especiales para con respecto a él. Entonces hay una discusión en el Talmud. Unos sabios interpretan de aquí que en este versículo se está hablando acerca del sabio, o sea, aquel que llegó a viejo acopiando sabiduría. Y después otros sabios dicen: no, tenés que respetar, dándole un honor especial, consideración especial a todo aquel que tiene años, que tiene muchos años, que ya está así, que se adentró mucho en la vida. Y esto quedó como, al final, tiene que haber una conclusión, y la conclusión es a todos. Pero sin embargo la discusión está. Y yo creo que la discusión tiene detrás un metamensaje. Y el metamensaje, a mi humilde entender, es el siguiente. Primeramente, por supuesto que debemos respetar a todos, pero especialmente se toma una consideración especial a aquel que ya vivió y aprendió algo de la vida. Es un respeto, yo creo que merece un respeto plus. Y el desafío que hay, que plantea esa discusión talmúdica, tratando de interpretar ese versículo bíblico, es: prepárate para la ancianidad, para que en el momento que llegues a la ancianidad puedas decir una palabra de sabiduría con mucho más crédito que alguien joven. Alguien joven puede repetir. Cuando yo empecé a oficiar como rabino, era muy joven, con 23 años. Entonces mucha gente me decía: ¿cómo podés aconsejar? Entonces yo decía: no de la vida, sino de los libros. Porque yo no lo viví. Pero lo que sí sé es que el desafío de cada hombre, uno de los desafíos existenciales más grandes, es llegar a viejo, pero con sapiencia. No solamente con la experiencia superficial de la vida, estudiando, meditando, preparándose para la vida. Y hay un versículo, el capítulo 90 del libro de los Salmos, que podría llegar a traducirse de la siguiente manera. Dice: Limnoti amenu kenodá venaví levav chokhmah. Con el correr de los años, danos entendimiento, así que podamos tener entendimiento y que podamos ayúdanos Dios a traer sabiduría a nuestro corazón, porque antes el corazón se consideraba como uno de los órganos de la sapiencia. Y yo creo que ese es el desafío. Por un lado, como cerraron los sabios, cada anciano merece respeto, y por el hecho de ser un anciano, un respeto especial. Pero siempre me queda allí detrás esa discusión. Pero cuidado, el anciano que se esforzó en su vida, no necesariamente que fue un genio, que le dieron un premio Nobel o algo por el estilo, el que se esforzó. Y ves que detrás de la palabra de él hay una experiencia y hay un mensaje que realmente profundo de la vida.
bueno, ahí es aquel que realmente pone una corona a la existencia. Yo creo que ese sería mi resumen. Por un lado, honrar a los que están quebrados, darles fuerza. Por otro lado, mostrar que hay que, igual como un chico se prepara para la adultez, estudios primarios, secundarios, universitarios, así nos tenemos que preparar también para la última etapa de la vida, para el otoño y el invierno de la vida. El anciano, además de la sabiduría, de lo sapiencial que usted marcó también, y que me recuerda a la oración de Salomón, ¿no? Cuando pide sabiduría, ¿no? Y en este sentido subrayaría lo último que usted dijo, prepararnos para la última etapa de la vida, pedir sabiduría para llevarla bien, para llevarla con dignidad y servicio. Además de eso, el anciano es el que conlleva la historia. Es curioso cómo Dios se autodefine. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, o sea, de tus predecesores, de tus ancianos, de los que van transmitiendo la historia, ¿no? Y hay un recurso continuo al camino andado por nuestros mayores, ¿no? O sea, el anciano de hoy está en esa nube, en esa cadena de testigos, dice la Biblia, en ese camino en el cual se fue revelando la salvación de Dios, ¿no? Es toda una cadena. Y Dios se ocupa mucho de que eso no se pierda y lo recordemos, ¿no? Me viene a la mente el capítulo 26 de Deuteronomio, ¿no? Es decir, cuando llegues a la tierra que yo te voy a regalar y habite casas que vos no edificaste y comas frutos de árboles que no plantaste, etcétera, etcétera, irás al templo con las primicias y dirás esto: mi padre era un arameo errante. El credo, eso. Creo que hay toda una historia detrás de mí, de mis padres. Y mi Dios es un Dios no de muertos, sino de vivos, que fueron dando la vida hasta ahora. El anciano de alguna manera refleja esa memoria continua de que la historia no empezó conmigo. No empezó conmigo. Bocadillo bíblico. En uno de los últimos cantos que Moisés, con el cual concluye el Pentateuco, entonces Moisés le habla al pueblo de Israel, si empieza, creo que es capítulo 32 del Deuteronomio, Hazino a Shammai Badabera, escuchad los cielos y voy a hablar, ese cántico final, y después viene la bendición con la cual concluye el Deuteronomio. Y ahí hay un versículo, así que es el resumen de lo que usted dijo. Moisés el maestro, prácticamente hablando a nombre de Dios, dice: Sheal avija veyagetja zekeneja veyomrulaj. Pregúntale a tu padre y te ha de decir, a tus viejos y te lo expresarán, te lo dirán. O sea, exactamente lo que usted dijo, el viejo como testimonio de la historia. Pero hay que ser un testigo fiel. Por eso un pueblo que no atiende a sus ancianos no solo niega su historia, sino que hipoteca su futuro. Porque vuelvo a repetirlo. Totalmente. Porque no transmite historia. Yo también estaba con ese pensamiento, ¿no? Porque cuando escuchaba y reflexionaba sobre lo que decían,
¿no será esa una de las causas por las cuales volvemos a mandar las mismas macanas generación tras generación? Si no, tenemos historias vivas en nuestros ancianos. No solamente la historia cronológica o la historia informativa. La historia informativa la podemos tener en un libro. La historia de vida, de haber vivido la historia con su propia, haber puesto el pecho a la vida y tener las cicatrices de la vida y haber aprendido a sobreponerse en las luchas de la vida. Un anciano tiene una información y una formación de vida que no se compra en ninguna universidad ni se lee en ningún libro. Hace poco hablaba con una persona que me mencionaba, ¿por qué no hacen un programa yendo a los pueblos perdidos de la provincia de Buenos Aires? Pero no vayan a hablar con la gente, con los periodistas, vayan a hablar con los ancianos, porque ellos son los que saben lo que pasó con el pueblo, cómo creció el pueblo, lo que le pasó, lo que vivió, lo que sufrió. Entonces, creo que hay algo de eso, ¿no? Si nosotros descartamos, ocultamos, tapamos o nos avergonzamos, cosa que es doloroso decirlo, pero muchas veces es así. Una sociedad que quiere esconder abajo de la alfombra a los ancianos está hipotecando, como dijo el cardenal, el futuro. Totalmente. El grave problema que tenemos en nuestros días es que ciertas cosas que en algunos momentos nos parecieron verdades que no hay que demostrar, verdades en sí mismas, la sociedad, diría la civilización de Occidente, no las está practicando y está cometiendo los mismos errores que en el pasado. Después de las grandes catástrofes que hubo en el pasado, especialmente la Segunda Guerra Mundial, semejante, me paro en ese punto muchas veces porque evidentemente debía significar un punto de inflexión muy profundo para la humanidad. En las jóvenes generaciones de hoy miran yo diría con cierto desprecio, desdén a los mayores en lo referente a esos puntos, lo referente a qué es lo que él me puede llegar a contar a mí. Exactamente. Ellos pueden llegar a decir, llegó entre las cosas que llegan de internet, una anécdota, un chiste de que un joven le dice a una persona mayor, ¿qué sabes vos de la computadora y de todos los nuevos elementos electrónicos que se están regenerando constantemente a una velocidad tremenda? Y que después que le enumera todo lo que hay, entonces el mayor le dice al joven, ¿sabes qué es lo que pasa? Mi generación es la que creó todo eso. ¿Qué sabes vos? Mi generación lo creó. Con respecto al anciano y al joven, ese diálogo, el problema es un problema de escuchar. Yo entiendo que la realidad de cada uno en cada momento es única, que la manera de pensar, la manera de ser, el momento histórico que se está viviendo es totalmente distinto. Hoy no es lo mismo de lo que fue hace 10 años, ni de aquí a 5 años va a ser lo mismo que este momento en toda la problemática del hombre. Pero yo creo que hay una esencia en la problemática del hombre. El amar, cómo encarar el sufrimiento, cómo encarar la relación con el prójimo, y así ciertos temas especiales que van a tener un denominador común y una solución en esencia común desde la época bíblica o anterior a la época bíblica hasta nuestros días y hasta el futuro. Lo que yo creo que el problema que hay es que los jóvenes hoy no tienen la paciencia de escuchar
no para tomar lo que dice el anciano como una Biblia. Cada uno tiene que hacer su propia vida. Pero escuchar y tomarlo como referente. Escuchar, tomar en serio, ¿por qué? Porque la sapiencialidad del anciano es buena consejera. Hay un texto en la Biblia que a mí me impresionó mucho. Creo que es el capítulo 12 del primer libro de los Reyes. Cuando Roboam, hijo de Salomón, asume el reinado, y vienen los de Jeroboam, que estaban sometidos con muchos impuestos, le sacaban impuestos a rolete, y le sugieren que le baje los impuestos, que no le cobre tanto y que los van a servir. O sea que hagamos las paces, no nos cobren tanto. Y Roboam les dice, vengan dentro de 3 días. Entonces llama a los ancianos, y los ancianos lo escuchan y, resumiendo, le dan este consejo: mirá, bajale los impuestos, porque si le bajas los impuestos, los vas a tener siempre de amigos. Sí. Se van los ancianos y Roboam llama a los jóvenes. Y los jóvenes dicen, no aflojes, duplicale los impuestos. Agudizan la contradicción. No tienen sentido de la historia. Resultado, la ruptura. El anciano tiene sentido del consejo por su sabiduría, la que le da el tiempo. Pedir consejo al anciano, por ahí te dirá en medio de todo una cosa que no va, una cosa anticuada, pero la médula de lo que te va a decir el anciano es la correcta, porque sabe que las cosas marchan de esta manera, que terminan de esta manera. Un joven es más impetuoso, como en el caso de la Biblia, y agudiza la contradicción y lleva al descalabro, ¿no es cierto? Me acuerdo una vez, yo era joven, tenía 24 años más o menos, y había surgido un problema y fui a ver a un cura viejo a pedirle consejo. Y estaba ahí y digo, mire, está este problema y yo la acabo con esto, lo mando al cuerno de la luna, y qué sé yo, y lo único que me dijo este hombre, que hablaba bajito: en la vida, si no es por algo muy grave, no conviene romper lanzas con nadie. Es el día de hoy que no me lo olvido. Pero bueno, ese ejemplo que el cardenal trae, o sea, esa persona seguramente ya no está con nosotros, no. Desde luego, pero qué interesante, ¿no? Que usted lo trae a colación, ese consejo que tiene muchos años, pero siguió vigente, y no sé, corríjame, no sé qué actitud, qué hizo de ese consejo. Sí. Pero ahora es un consejo que es propio suyo, o sea, se hizo carne y lo entendió de otra manera. Me parece que también es eso, ¿no? Uno escucha ese consejo del anciano, pero después, cuando van caminando a la vida, dice, ¿qué razón tenía aquel, no? Seguramente algún sacerdote joven que le viene con algún consejo, usted se acuerda de los consejos de los ancianos que le dieron a usted, y toma vida, pero ya con su propia vida, ¿no? ¿No es verdad? ¿No le pasa eso también? Sí, me pasa eso. Sí, es verdad. Y junto a esto está otro punto, ¿no? Que es el menosprecio del anciano, ¿no? La tentación de menospreciarlo, que va desde lo que usted dijo: generación no sabe nada, la generación creó todas estas cosas. Pues menospreciarlo, bueno, ya pasó, ya fue, ustedes ya fueron, ahora estamos nosotros. Y también por su decadencia física. O sea, el anciano a veces tiene problemas físicos que repelen, ¿no es cierto? Que no hacen agradable acercarse, involuntarios, pero... Y una cosa que me
me acuerdo siempre, es un cuento que nos contaba mi abuela. Lo repetía ese cuento, porque yo se lo escuché varias veces cuando se lo contaba a alguno de mis hermanos. Dice que en una familia muy buena, y la abuela decía como la nuestra, el abuelo iba envejeciendo y entonces cuando tomaba la sopa se le caía o baboseaba, se ensuciaba. Entonces el papá un buen día reúne a la familia y dice: el abuelo acá no puede comer porque no podemos traer gente, invitar, estando el abuelo ahí. Entonces el papá, muy bueno, nos decía la abuela, hizo una mesa aparte y la puso en otro ambiente, en la cocina, supongo. Entonces la familia comía acá y el abuelo, que se baboseaba, comía en otro lado. Un buen día, esto empezaba a andar, llegó el papá del trabajo, los chicos lo saludan y ve al más chico de los hijos con un cajón de manzanas y un clavo y le dice: ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo una mesa. ¿Una mesa para qué? Para cuando vos seas viejo, para que puedas comer. Buenísimo. Eso no me lo olvido nunca, pero es una enseñanza que la abuela nos metió. El anciano, aunque tenga esa decadencia física que duele, ver a tu padre así, a tu abuelo así, sigue siendo tu carne. Ahí está. La que te dio la vida, ¿no? Y sigue teniendo sabiduría, aunque se babosee o tenga olor a pis. Exactamente. Es muy interesante, obviamente en la historia bíblica y en la economía principalmente de la salvación de Dios para el hombre y para los pueblos, nada es casual, principalmente con las figuras más significativas, ¿no? Pero solamente tomando 2 matrimonios de ancianos, ¿no? Abraham y Sara, cuando Dios les dice que van a tener un hijo, que van a dar vida, que van a procrear ya ancianos, se matan de risa, ¿no es cierto? Se le ríen a Dios. Y ahí nace la promesa. Y después la otra imagen en el Nuevo Testamento con Isabel y Zacarías. Cuando el ángel le dice a Zacarías que Isabel va a quedar embarazada, que encima de ser anciana era estéril, Zacarías no le cree. No le cree, y por eso queda mudo hasta que nace Juan el Bautista, el nacimiento de la promesa y el nacimiento del profeta para el Mesías, desde el punto de vista cristiano. Eso me habla de que la importancia de reconocer y dar oportunidades a la gente anciana de que tiene un potencial de vida para dar, útil, diferente, pero valioso. Creo que uno de los graves problemas es que la persona que llega a la ancianidad simplemente se siente a esperar la muerte, parecería ser. Recuerdo siempre, obviamente, un aspecto meramente personal. Yo me mudé enfrente de la casa de mis padres, principalmente para estar cerca de ellos. Y me tocó, en ambos casos, estar en los últimos momentos de su vida, en las últimas semanas de su vida. Prácticamente los 2 murieron en la casa de ellos. No fue grato, no fue agradable. Pero después, con los años, pensé el enorme privilegio que Dios me había dado, de aquellas personas que me dieron la vida y me acompañaron en los primeros pasos de la vida. Yo acompañarlos, recuerdo con mi padre y madre, sabiendo que se iban a morir, leer la Biblia juntos,
orar juntos. Y me di cuenta en un momento de que uno se da cuenta que el padre y la madre se le va, que tiene una misión de acompañar a morir con dignidad. Y una última cosa, y con esto quiero tirar lo que dije al principio, el hecho de la utilidad real, genuina. Los últimos años de mi madre yo iba todos los días a verlo, aunque sea un ratito. Y me llamaba la atención que mamá estaba siempre sentada en la cocina, en un lugar de la mesa, una mesa redonda, en un lugar de la mesa estratégica, en la cual era un ángulo en el cual ella podía ver la puerta de entrada de la casa. Y yo cada vez que entraba, la veía a mamá mirando la puerta. Y yo siempre pensaba, pasaba horas y horas y horas, no mirando la televisión, mirando la puerta, esperando que esa puerta se abra. No sé si me esperaba a mí, yo iba, pero no sé si me esperaba a mí, pero esperando que alguien venga, esperando el encuentro. No esperando la muerte, esperando algo. Yo creo que tenemos entre nosotros muchos ancianos que están esperando algo de la vida, que no se resignan simplemente a sentarse a que la próxima campana suene por ellos, sino que hay todavía vida para ellos. ¿No es verdad? Totalmente verdad. Lo que ocurre es que hay ancianos que están quebrados por la vida y que a veces nos resulta muy, muy difícil poder llegar a construir un puente con ellos, abrir la puerta, porque cuesta mucho, y especialmente si es un ser querido. Si la mamá de uno ya no es la mamá que fue, Dios no lo permita, si directamente está en otro mundo y no hay manera, el shock, el terrible drama que uno va a ver a su ser querido y que el ser querido no lo reconozca, es tremendamente doloroso. Pero hay en los rezos nuestros que adquieren una fuerza muy especial en Año Nuevo y en el Día del Perdón, un petitorio a Dios, una exclamación muy muy fuerte: oye nuestras voces, Señor nuestro, y ten piedad de nosotros. Y después dice: no nos altashlichenu letzikna, no nos apartes de ti en el momento de nuestra ancianidad. Kijlot kojenu altasvenu, cuando nos abandonan nuestras fuerzas, no nos abandones vos. Y después dice: no nos dejes de lado y el espíritu de tu santidad no lo tomes de nosotros. Y mi papá solía decirme: el espíritu de santidad se refiere a la capacidad de inteligencia que tenemos, de discernimiento, que la santidad en cada individuo se manifiesta a través de su conocimiento bien aplicado, de saber quién soy, tener la posibilidad de estar mentalmente junto a Dios. Yo creo que el desafío que tenemos es de no dejar caer a nuestros viejos. Cuando yo le pido a Dios: por favor, no me abandones en el momento de mi ancianidad, cuando ya no tengo fuerzas. Está bien, cuando tenía 30 años también decía esta oración, pero me sentía en la plenitud de mis fuerzas y lo proyectaba para un futuro. Pero sabía que va a llegar, si Él me bendice con vida, que va a llegar ese futuro. Y en el momento que yo le estoy pidiendo eso a Dios, se lo estaba pidiendo por todos aquellos que yo ya veía que están entrando a la ancianidad en derredor mío. Pero mi manera de entender el rezo es que no le estoy pasando una cuenta arriba: por favor, pagala.
No, tengo que empezar a pagarla yo junto con él. Lo que le estoy pidiendo es, ayúdame al anciano, o cuando yo sea anciano, pero específicamente al tercero que es anciano, a que no pierda el espíritu de tu santidad, a que sienta tu presencia en el momento de su desfallecer, de su dolor, pero ayúdame a que yo también pueda estar junto a él y fortificarlo para que no sienta que todo se terminó y que nada tiene más sentido. La sociedad y cada uno de nosotros, lo que le estoy pidiendo a Dios, primero es obligación mía. Yo tengo el derecho de pedirle, de demandar a Dios, no nos abandones cuando nos abandonan nuestras fuerzas, en la medida que yo mismo tomo un compromiso y no abandono ni a mi padre ni a mi madre, aún cuando duela, y duele mucho. Exacto. Siempre trato de explicar a aquellos que lamentablemente tienen padres que, como se dice muy vulgarmente y mal, son vegetales, porque su sistema es vegetativo, viven sin capacidad de comunicación, no vemos signos vitales vitales en plenitud o mediana plenitud de su capacidad cognitiva. Pero les digo, pero el afecto, agarrar una mano, apretarla, dar cariño, hablar, algo le va a llegar. Me dicen que aún aquellos que están en estado de coma, que hay muchos médicos que dicen, sígale hablando, que sepa que usted está aquí, que sepa de su presencia. Yo creo que cuando empezamos a ahondar profundamente el tema de la ancianidad, este es el punto. Y en mi comunidad, por ejemplo, tenemos hace muchísimos años un grupo de tercera edad, que hacemos gimnasia con ellos, y tenemos un coro de gente de tercera edad, bailes, verlos bailar, gente de más de 80 años. Yo creo que es el mejor canto a la vida y cómo se emocionan los jóvenes cuando hacemos esas reuniones, así esos actos, y ellos suben y por supuesto terminan de cantar, bailar, a lo que fuere, y los aplaudimos con emoción, con mucha emoción y con mucha fuerza. Es cierto que hay algo lindo, porque es la capacidad celebrativa que tiene el anciano, que a veces no se le da lugar. En la Biblia hay un ejemplo que me dice mucho, un texto al cual yo recurro siempre porque me llena. Es en el capítulo 1 de San Lucas, Simeón y Ana, ¿no? Es curioso, dice que fueron conducidos por el Espíritu, y lo repite mucho. Y cuando se encuentran con Jesús, niño, es el encuentro entre las generaciones, obviamente, celebran, hacen una liturgia celebrativa, alaban a Dios, cantan. Esta señora de 80 y tantos años o más va corriendo, media chismosa la viejita, va corriendo a todo el mundo a contarle quién es ese chico. Es decir, van celebrando. A veces el no cuidar, eso que usted mencionó de su comunidad, que usted cuida también, cuando no cuidamos los espacios para que el anciano pueda tener la capacidad celebrativa. Y realmente a la hora de darle lugar a la picardía de un anciano, uno aprende mucho, porque se la saben todas de la experiencia, y esa otra chispa que Dios le da, que es lo que a mí me gusta decir que son añejos. Mire, usted no es viejo, usted es añejo, como el buen vino. Está bueno. ¿No? Que se va añejando y da esa chispa de
de alegría y capacidad de celebrar la historia, ¿no? Mi abuelo, que hizo la guerra al 14, también como el suyo, nos enseñaba los cantos de la guerra a nosotros. Y es el día de hoy que me los acuerdo con gusto, ¿no? El general Cadorna, y que le escribe a la reina, y que Trieste de aquí. Con esa, no había perdido el enseñarnos, ¿no? La celebración, el gozo. Y yo me acuerdo cuando fui a su comunidad, que usted me llevó a saludar a las chicas de Cáritas. Creo que la menor tenía 80 años, por lo menos, la chica, ¿no? No, O sea, había una o dos jóvenes, pero la gran mayoría eran chicas arriba de 80. y bueno, y estaban haciendo paquetes para mandar al interior, paquetes o de alimentos, o de ropa, o de esto. Ilusionadas por... o sea, somos útiles, estamos haciendo... Me impresionó, no me olvido nunca de esa escena tan linda de su comunidad. Ahí hay un versículo en el capítulo 17 del libro de los Proverbios, hablando de la relación entre los abuelos y los nietos. Usted recordó a su abuelo, yo recordé al mío, y hubo muchas anécdotas. Y el versículo dice que la corona de los viejos son los nietos y la magnificencia de los hijos son sus padres. Qué bello. La corona de los viejos son sus nietos y la magnificencia, ¿sí?, de los hijos, aquellos que toman como son sus padres. Eso es cuando hay una linda relación de familia, cuando el abuelo dice, bueno, yo tengo que ser útil para algo. Mi abuelo me llevaba a la escuela cuando era muy chiquitito, y primero había que cruzar una avenida, y bueno, entonces yo me acuerdo de los días festivos. Él leía en el diario en Yiddish acerca de, bueno, qué se festeja el 25 de mayo o el 20 de junio. Y yo eso lo estudiaba en la escuela, pero mientras íbamos caminando, él me daba su interpretación en base a lo que había leído. Bueno, vos tenés que saber que Belgrano, que luchó, que esto, que lo otro, Y había algo, siempre entre líneas, siempre había un algo, la importancia de la libertad, o sea, cómo tomaba la cuestión histórica y no la dejaba en el cuentito histórico, siempre había una frase, hay que ser libre, la dignidad del ser humano libre, y era muy chiquito, 7 años, 8 años, eso eran los días cuando me acompañaba a la fiesta, y así, si no, querías siempre de alguna manera ya, quería sentirse útil. A mí me gusta mucho cómo estamos llevando el tema, ya estamos por cerrar, porque estamos dialogando sobre la ancianidad desde una perspectiva positiva, de vida, de alegría, de dignidad, muy alejada de la lástima. Me gusta porque esto que compartimos, y desde luego en mi comunidad también hay grupos, en realidad se llama Círculo Plateado, para no darle un contenido, bueno, acá está donde están los ancianos, ¿no? Siempre dándole algo para hacer y para aportar. Y desde el punto de vista protestante, muchas de las comunidades se organizan en donde la autoridad de la iglesia, que es colegiada, se llama el grupo de ancianos. Y es todo un símbolo, porque a veces el grupo de ancianos son gente de 40 años, pero el concepto es que el grupo de autoridad o de consejería superior de la iglesia, si bien hay un pastor, es el grupo de ancianos, como que hay que darle ese lugar. Yo quisiera, para concluir, dejar esto para pensar a quienes nos ven, este mirar
que hemos hecho de la ancianidad, primero desde la dignidad de su calidad de ser imagen de Dios, un hijo de Dios. Segundo, desde una perspectiva alejada de la soberbia, ¿no? Es decir, ojo que yo el día de mañana también voy a estar de ese lado de la mesa, espero dentro de la misma mesa y no en otra mesa. Y lo que yo estoy sembrando delante de mis hijos, ¿qué hago con mis padres? Eso es muy probable que me va a pasar a mí cuando sea anciano. O sea, que hay un efecto también. Y después el tema que se rescató muy bien de la utilidad positiva, no utilitaria, de la utilidad en base a la dignidad, de lo que puede aportar. Y este tema de la vida en comunidad, quizá llevarlo para reflexión de nuestros queridos televidentes a nivel de la familia, ¿no? Pueden hacerlo en la iglesia, en la sinagoga, en la parroquia, donde sea, pero en la familia. Tómense el tiempo de buscar, de encontrar qué lugar, no qué hacemos con el viejo, qué lugar fundamental dentro de ese equilibrio maravilloso que es la familia, donde está el anciano, el joven, el adulto, el niño, el adolescente, qué lugar importante debe ocupar. Y abramos ese espacio, y que ocupe ese lugar que le corresponde por su propia dignidad y vida. Démosle oportunidad generosa y vamos a ver cómo nos va a dignificar a nosotros y ayudar a nosotros a vivir mejor. Que nuestras familias también no sea qué hacemos con el viejo, sino qué bueno que es tener al abuelo con nosotros. De cuánta ayuda, cómo nos ayuda a ver las cosas de otra manera, o alguna tarea que él puede hacer con sus manos, o si camina lento, bueno, caminar lento y aprender que caminar lento también tiene su encanto. Una familia y una sociedad absolutamente inclusiva, donde cada uno pueda brillar, iluminar a otro, y donde el anciano tiene un lugar fundamental, porque Dios en la Biblia también lo dio. Dejemos pensando a nuestros amigos sobre esto. Y muchísimas gracias por el tiempo compartido. Gracias.